Muy bien, aquí estamos en directo. Vamos a comenzar con este libro que se llama Jung y la astrología, justamente hablando, ¿no?, de lo sistémico también que Jung introdujo. Y bueno, vamos a ver el autor de este libro, que se llama Maximiliano Peralta, y nos propone aquí una clave para una lectura integradora de la psicología analítica y la astrología humanística. Bueno, además de hacer los agradecimientos, tiene un prólogo en el que dice que si Jung estaba en lo cierto, cada vez que el nivel consciente se aleja demasiado de los contenidos nutricios del inconsciente, responderá en la dirección de compensar este desequilibrio. Fíjense, nos habla de compensar igual que en las constelaciones, ¿no es cierto? Ya sea en el caso de un individuo o en el del psiquismo colectivo, generará símbolos que propicien el reencuentro entre ambos niveles de la psique, siendo la aparición de formas mandálicas el modo más diáfano en que esto sucede. Fíjense, formas mandálicas. El grado de fragmentación y desequilibrio del estado actual de la humanidad es tan evidente que no es necesario que argumentemos acerca de ello. La cantidad de diferencias que debemos aprender a procesar en todos los niveles es absolutamente abrumadora, y las lógicas lineales que dominan nuestro nivel consciente no pueden dar cuenta de la multiplicidad de relaciones que experimentamos, al mismo tiempo que impiden que se nos manifieste un contexto que pueda contenerlas. Sería perfectamente consistente con una perspectiva junguiana formular la hipótesis de que el inconsciente colectivo debería estar generando una actividad simbólica lo suficientemente potente como para atraer el nivel consciente colectivo hacia formas mandálicas, que simbolicen la necesidad de encuentro entre diferencias aparentemente irreconciliables y recreen en nosotros la vivencia de que el cosmos y la psiquis se despliegan desde un orden creativo que los unifica, ¿no?, como un mandala, que es el símbolo de la unidad. Al respecto, podemos pensar que en los últimos 40 años se ha producido un fenómeno Este es el de la cantidad de personas atraídas hacia el estudio de la astrología. Se ha multiplicado. Al mismo tiempo, sorprendente la calidad en la formación intelectual y la madurez psíquica de quienes se interesan hoy por ella. Este hecho es explicado habitualmente como un modo irracional, más en el que los seres humanos del presente buscamos soluciones mágicas ante el desconcierto colectivo. Pero quizás esta irracionalidad sea tan solo el síntoma aparente de un proceso mucho más profundo. Desde otro punto de vista, hoy se cuentan por millares los seres humanos que están en un contacto no meramente superficial, sino profundo y meditativo con el zodíaco. Contemplan cotidianamente un mandala de enorme potencia significante, una matriz simbólica omnipresente bajo distintas variantes en la psique humana. Quizás el arquetipo por excelencia de la presencia de un orden creativo en la relación entre el ser humano y el universo, entre el cielo y la tierra, entre lo interno y lo externo. Jung tuvo la enorme capacidad de vislumbrar cómo, detrás de las ingenuidades propias de la búsqueda de convertir el plomo en oro, se ocultaba una simbología psíquica riquísima y necesaria para el alma humana, de la cual muy pocos alquimistas eran conscientes. Él supo extraer de la inevitable confusión que se produce en aquellos a través de los cuales los símbolos inicialmente se expresan el inmenso valor de una indagación ineludible para lo que él llamó proceso de individuación. Es muy probable que si hubiera tenido más tiempo podría haber hecho algo semejante con los símbolos con los que operan los astrólogos. Por detrás de la compulsión adivinatoria, el anhelo cuasi obsesivo de predecir y controlar el futuro, y el deseo narcisista de ocupar una posición
en la que supuestamente se puede saberlo todo acerca de otro ser humano, la sensibilidad de Jung hubiera podido develar significados extremadamente profundos y necesarios para el alma humana en los símbolos astrológicos, los cuales, al igual que tantos alquimistas, muchos de los que practican astrología ignoran por completo. Así como tomó el riesgo de extraviarse en la confusa materia prima de la simbología alquimista, también se hubiera sumergido en el lenguaje de la astrología para echar luz en los significados psíquicos presentes en el zodíaco y en el sistema solar. Sabemos en realidad que todas estas intuiciones estaban muy presentes en él durante el último periodo de su vida. Por otra parte, es muy probable que la atracción que hoy ejerce el simbolismo astrológico... ¿Qué? Voy a comprar la fruta, voy a buscar las cosas. Y comprar la fruta primero. Manzana, banana y uva. Sí, también. Bueno. Por otra parte, es muy probable que la atracción que hoy ejerce el simbolismo astrológico a nivel colectivo no sería tal sin la profundidad que el pensamiento de Jung le ha aportado a la astrología contemporánea. El significado psíquico subyacente al simbolismo astrológico se ha hecho cada vez más consciente en aquellos que se interesan por la astrología. La indagación astrológica se ha encontrado con Jung y se ha dejado fecundar con su pensamiento. No está tan claro, en cambio, hasta qué punto los psicólogos de formación junguiana se atreven a encontrarse con el simbolismo de la astrología, a dejarse impregnar por un lenguaje que inevitablemente opera en el psiquismo de quien se entrega a él. Un simbolismo cuya lógica, tal cual lo expone el autor en este libro, permite realizar conexiones que, si el compromiso psíquico es el adecuado, pueden generar encuentros entre opuestos de enorme significado para quien trabaje con ellos. El zodíaco y el sistema solar, en cuanto a arquetipos, pueden revelarse como matrices ordenadoras, profundas y matemáticas, es decir, musicales, de la multiplicidad de imágenes primordiales que se agitan en el inconsciente colectivo. Y dado que estas matrices simbólicas se despliegan en un ritmo ordenado, secuencialmente, pueden darnos información valiosísima para comprender los movimientos y las transformaciones del psiquismo profundo. Es incluso probable que Jung hubiera intuido, a través de su simbolismo, nuevas facetas del proceso de individuación. La noción de sincronicidad quizás sea la más difícil de comprender dentro del pensamiento junguiano. Su lógica acausal es excesivamente desafiante para el nivel consciente. Pero es evidente que es el concepto más astrológico de Jung, el de la sincronicidad. Pero es evidente esto, la coherencia entre lo que se nos aparece como externo y lo que experimentamos como interno es el fundamento mismo de la astrología. El universo es sincronístico para la astrología, y para ella la psiquis y el cosmos son los dos polos de un mismo movimiento. Si dejáramos de pensar por un momento en los nombres y nos olvidáramos de la psicología y la astrología, si solo contempláramos al Homo sapiens como una especie a la que le es inherente el intenso anhelo de comprenderse a sí misma, percibiríamos la presencia de una cadena de profundos investigadores atraídos por el misterio de la relación entre lo que se nos aparece como mundo externo y lo que percibimos como mundo interno, entre lo que llamamos psiquismo y lo que llamamos cosmos. En esta dimensión es indudable que Jung y la astrología se encuentran en un diálogo que necesitamos escuchar. El modo como el autor, de recuerdo Maximiliano Peralta,
puntúa la indagación junguiana en la manera en la que sintetiza el simbolismo astrológico, le permiten generar resonancias que nos invitan a pensar en este libro. Riguroso en sus dos direcciones. No surge meramente de una búsqueda intelectual, sino que brota de un proceso psíquico profundo, del trabajo de contener las tensiones propias de los grandes encuentros del alma humana, de las intimaciones que provienen del anima mundi, y quizás este libro en el que el simbolismo procura abrirse paso en nosotros para hablar de sí mismo. Todo este prólogo es escrito por Eugenio Caruti. Ahora vamos a ir a la introducción, que explica cómo Carl Jung se fue relacionando con esto de la astrología para comprender un poco a dónde apunta, ¿no?, este libro. Bien, bueno. En 1933, en Suiza, se materializó en un lugar llamado Ascona un gran símbolo llamado el Círculo Eranos, un espacio de encuentro promovido por su anfitriona Olga Frobel-Kapteyn y Carl Jung. Si consideramos la integración de aspectos diversos como cualidad esencial del símbolo, Eranos la presenta de modo potente, toda vez que incluía a personas de distintas latitudes, con estudios en diversas disciplinas y materias, que convivían 8 días al año en una situación de profundo diálogo y bajo una premisa fundacional: la mirada vinculante entre Oriente y Occidente. No es casual que pocos años antes Jung se introdujera intensamente en la filosofía oriental de la mano de Richard Wilhelm, sinólogo y traductor del I Ching, y apenas meses antes de la fundación del Círculo Eranos, Jung dictaba seminarios sobre el yoga Kundalini. Entre los muchos participantes de Eranos se encuentra Gilbert Durant, que respecto al título del tema de cada año decía que es voluntariamente amplio a fin de que la mesa de Eranos sea a imagen de lo que debe ser, un libre banquete en el que, como en los albergues españoles, cada uno aporta un alimento espiritual singular y original. Durant, continuador de la mirada del animal simbólico de Ernst Cassirer, puede contarse entre quienes, como Jung y otros, propusieron una perspectiva del humano que reivindica aspectos como la imaginación, la intuición, el sentimiento, no como derivados, sino compartiendo el mismo espacio que cualquier otro aspecto que se postule como esencial. Es decir, lo humano como axialmente simbólico. Este texto intenta inscribirse en dicha corriente, tomando la dimensión simbólica no como opuesta a la racional, en el sentido de mutuamente excluyentes, sino destacando su posibilidad complementaria. Desde la lógica simbólica, que es lo que se va a desarrollar a lo largo de todo este libro, que no se alinea con lo absoluto, con lo taxativo, se leerán en muchos pasajes palabras como alusión, correspondencia, correlato, connotación, asociación, relación. Esta lógica, extensamente estudiada por Jung, lo llevó al mandala, que también lo vamos a abordar en este libro. La perspectiva simbólica en general y la mandálica en particular constituyen miradas que a nivel terapéutico vinculan salud a completud. Y una de las formas en que se expresa este campo es mediante los lenguajes simbólicos, sobre todo aquellos que presentan una estructura circular. El lenguaje simbólico de estructura mandálica que aborda este libro es la astrología occidental, y dentro de ella se inscribe en la corriente denominada humanística o psicológica,
que también se va a comentar aquí. Vamos a ir un poco atrás en la historia, en donde en 1911 Jung le escribía a Freud diciéndole: he de decir que muy bien podría descubrirse un buen trozo de saber intuitivo derivado del firmamento. Parece ser, por ejemplo, que los signos del zodíaco son imágenes correspondientes al carácter, es decir, símbolos de la libido que describen las correspondientes cualidades típicas de la misma. Es decir, se estaba encontrando con un modo milenario de percibir, narrar aquello que denominó arquetipos, es decir, matrices de formas. En consecuencia, los lenguajes simbólicos son tomados por el suizo como vehículos por excelencia de las manifestaciones psíquicas. Su pensamiento es indisociable de tales lenguajes, y su inclusión en un proceso terapéutico es potencialmente tan amplia como su capacidad de aludir simbólicamente al universo todo. En lo personal, la mayor riqueza que he encontrado en la astrología ha sido la profundización de la lógica mandálica, la posibilidad como modelo de representar extensamente la dinámica álmica, distinguiendo arquetipos básicos, formas sincronísticas a ellos, y una vincularidad claramente expresada que puede percibirse orgánica. Me refiero a la relación entre los pares de opuestos que menciona Jung y muchos otros vínculos que investigó profundamente y publicó en sus textos asociados a la alquimia. Tanto la astrología humanística como la filosofía junguiana, de cuya integración intenta dar cuenta este texto, constituyen perspectivas preeminentemente empíricas, por lo que la vivencia es condición sine qua non de su comprensión. En tal sentido, quien se acerque a estas páginas sin esta vivencia, puede que sienta una faltante. Sin embargo, como el libro está pensado para un público amplio, se espera que se cumpla el mínimo aporte concebido, una comprensión intelectual de los aspectos centrales, estructurales de cada uno de los campos mencionados y su vincularidad entendida como intrínseca. Eso sería la introducción. El primer capítulo se llama Salud como completud, o sea, si tengo salud voy a estar completo, si estoy completo estoy sano, ¿no? Hablando de un Jung con una mirada sistémica. La percepción junguiana implica tantos y tan variados aspectos que no pocas veces se la ha tomado como cosmovisión. Esta denominación se justifica y se hace evidente en el Jung humano portador de una actitud atravesada por la intuición y sostenida por un gran trabajo de exploración empírica y teórica. Sin embargo, con relación al propio cuerpo teórico clínico denominado psicología analítica, fue el propio Jung quien indicó que se trataba de una ciencia, diferenciándola del concepto de cosmovisión. Adentrarse en este universo implica recorrer las preguntas directrices que fueron conmoviendo a Jung, preguntas que en principio derivan de cuestionamientos existenciales. En la particularidad de su trabajo, cada pregunta que se formula viene acompañada de una reflexión que se despliega con una libertad de una amplitud pocas veces vista. En esta amplitud intenta integrar premisas provenientes tanto del positivismo como del romanticismo, así como visiones de Occidente y Oriente. Dicho en la terminología de Jung, sus exploraciones promueven siempre el uso de la totalidad de las funciones de percepción: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Esto nos permite entrar en una de las premisas fundamentales de la mirada junguiana: la completud, una posición ético-científica que hace participar a la totalidad en la consideración de todo problema.
Para identificar y postular estas 4 funciones, Jung necesitó unos buenos años de exploración profunda, que concluyeron en 1921, cuando publicó Tipos psicológicos. La pregunta herida que motivó este texto es la alusiva al desencuentro. ¿Por qué nos desencontramos los humanos? ¿Qué hay detrás de todo desencuentro profundo? Cuestión que deriva de la experiencia vital del mismo Jung, quien atravesó en 1912 la ruptura de su relación con Freud, tan intensa y rica en amplios sentidos. Jung lo apreciaba superlativamente en relación al camino que abrió, y Freud, a su vez, llegó a llamarlo el príncipe heredero. El resultado de dicho libro tiene que ver con la comprensión entre humanos, con la consideración de que nuestras diferencias se dan, debido en gran medida, a modos distintos de percibir, denunciando el grave error que implica concebir una tipología como un malentendido de la propia y poniendo énfasis en el hecho de que los desencuentros interpersonales son el reflejo de los intrapsíquicos. Las diferencias se suscitan a partir de nuestras distintas mezclas, las particulares combinaciones de elementos que constituyen a cada humano. Pero la materia prima es común a todos. Por eso, si profundizamos en tipos psicológicos, podemos entrever la intuición matriz que podríamos formular del siguiente modo. Toda forma es parte de un todo con el que está en relación. Cuanto más plena esa relación, más orgánica, más fluida, más obrará la parte como función de un sistema. Cuanto más la parte desconozca al todo, más obrará como fragmento. Esta intuición es rastreable en la vida de Jung desde bien temprano, con episodios como los de la conexión con la piedra, cuando niño. La misma intuición parece haber operado en la ruptura del vínculo con Freud, cuya causa teórica más relevante es el concepto de líbido. Para Freud, el concepto de líbido es sexual, y para Jung, lo sexual ve en lo sexual una parte. Por ende, si la energía que motoriza al humano responde a una parte, habrá una dificultad en la ligazón con el todo. Por eso, para Jung, la libido es energía neutra, es decir, en los términos menos condicionados posibles y de ese modo capaz de investir distintos aspectos que incluyen pero exceden a la sexualidad. Cabe aquí la salvedad de que Freud veía ese todo en lo sexual, por eso la libido, desde su concepción, no está impedida de investir otros ámbitos, solo que estos otros serán producto de mecanismos de desplazamiento. Cuanto menos instintivos los ámbitos, mayor desplazamiento. En el punto más elevado encontramos la sublimación. Es dable inferir lo siguiente. Jung considera que Freud confunde primero con natural. Por lo tanto, si primero es el instinto sexual agresivo, el resto será producto de algún desplazamiento. Mientras que Jung, una vez más, el todo es lo anterior y natural, pero la manifestación de ese todo es secuencial y en el proceso de desarrollo de la libido primero se busca satisfacción puramente instintiva y luego se incluyen metas culturales. Estas metas serán para Freud un sucedáneo, mientras que para Jung son tan genuinas como las primeras. La consideración del todo, de lo total, no es privativa de Jung, sino cualidad de todo investigador que intente no encorsetarse. La cuestión pasa por preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a ampliar la percepción en la consideración del todo. En el ejemplo anterior, la ampliación llevó a Jung a considerar en el hombre más instintos que los que responden a su plano más material. En una conferencia
en 1936, considera 5 grupos principales de instintos: hambre, sexualidad, actividad, reflexión y creatividad. Ya en 1928 aludía a lo que puede tomarse como instinto cultural o religioso, al señalar que la libido, luego de cierto tiempo, fluye hacia el polo espiritual, no como desplazamiento, sino, como se dijo antes, por encontrar allí una meta genuina. Al percibir que el proceso instintivo involucra al mismo tiempo la relación con imágenes y la ejecución de conductas, Jung incorporó el término arquetipo, que, para empezar a acercarnos, podemos señalar que fue considerado como el autorretrato del instinto. Arquetipo e instinto serían partes del mismo proceso, o lo mismo visto desde 2 ángulos distintos. Sin embargo, dado el uso, fue quedando el primer término en relación con lo más cultural, mientras que el segundo quedó ligado a lo biológico. De cualquier modo, ambos poseen el mismo carácter de potencias tendientes a la realización en favor de la vida del ser. Entonces, si el todo se estira en este punto, concepto de libido, más allá de los instintos materiales, tenemos como consecuencia un instinto religioso, espiritual, que genera de entrada un rechazo desde la mirada positivista, solventada precisamente en oposición a él. Este planteo de Jung no requirió eliminar la lógica racional. Él mismo mantuvo siempre la pretensión de no quedar excluido del marco de la ciencia académica, aunque sí le exigió un mayor diálogo con lo excluido, con aquello exterior al paradigma. Por eso, otra de las cuestiones que a Freud no le cayeron nada en gracia, fue la incursión de su discípulo en fuentes que se alejaban de lo más tangible. Incursión que luego será inmersión profunda, no para abandonar la lógica racional, sino para ponerla en tensión, proponiendo un todo más amplio. Con esto estamos llegando a un punto en el que se dividen las aguas. ¿Hasta dónde podemos estirar los límites de la academia, del saber legitimado, para seguir dentro de estas fronteras, aún con la incorporación de elementos que provienen de otros paradigmas? Ciertos saberes, como los lenguajes simbólicos, que probablemente contengan una potencia enorme para desandar las preguntas existenciales, quedan por fuera de la academia y de los centros de producción dominantes en nuestra sociedad. Ante esto, una opción es recorrer esos lenguajes en otros ámbitos en donde circulan. El riesgo es que muchas veces esos espacios se encuentran polarizados respecto de la academia. Entonces, no solo prescinden de la prueba que reclama el positivismo, sino que distorsionan la función pensamiento, confundiendo niveles, extrayendo conclusiones desde premisas falsas o sin un procedimiento lógico. En fin, se suelen apreciar tantas falacias que dichos espacios, más que libres de positivismo, suelen estar libres de lógica, pero con la pretensión de estar usándola. Muy distinto es el caso de espacios en los que se promueve la intuición o la sensibilidad para una conexión diferente a la que utiliza el mero pensamiento. Otra opción es aquella con la que intenta inscribirse la propuesta de este libro: incorporar elementos excluidos por el paradigma positivista en psicología para promover un diálogo, una posible inclusión y eventualmente un enriquecimiento. Elementos que provienen de los llamados lenguajes simbólicos, en los que vamos a profundizar más adelante. Retomemos la que denominamos intuición matriz. Toda forma es parte de un todo, con el que está en relación. Cuanto más plena esa relación, más orgánica, más fluida, más obrará la parte como función de un sistema. Cuanto más la parte desconozca el todo, más obrará como fragmento. Partiendo de esta base, veremos entonces que desde la perspectiva del terapeuta podríamos seguir la siguiente lógica. ¿Qué buscamos en términos generales
salud. ¿Con qué se asocia la salud desde la mirada de Jung? Con completud. ¿Cómo podemos leer esa completud? Como la relación orgánica parte todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Matrices que nos permitan una percepción del cuadro completo, del todo y de sus partes. ¿Contamos con matrices de este tipo? Sí, esas matrices son los lenguajes simbólicos. Entonces, del Jung filósofo, sistémico, holístico y la relación con la totalidad como fundamento de su perspectiva, se desprende el Jung médico, psiquiatra, psicólogo, en definitiva, curador, con la premisa de salud como completud. Un texto de Jung, que me parece central a la hora de comprender su proceder clínico, es la función trascendente. Además de sentar bases para su técnica de la imaginación activa y lo que luego devendrá en arte-terapia, aparece la pregunta directriz para el terapeuta, que es: ¿qué clase de actitud mental y moral hace falta para enfrentarse a las influencias perturbadoras de lo inconsciente? ¿Y cómo se le puede transmitir esta actitud al paciente? Estamos ante la pregunta terapéutica junguiana, en la que en términos de parte todo, se percibe el todo psíquico como compuesto, en su estructura básica, por la conciencia y lo inconsciente, y donde mental y moral pueden comprenderse como los dos aspectos implicados en la función trascendente. Esta función es entendida como uno de los recursos psíquicos, álmicos, por excelencia, el de posibilitar el pasaje de una actitud a otra, siendo esta última de nivel superior en términos de inclusión de la actitud anterior junto a su opuesta. La actitud mental alude a una comprensión ampliada y la moral a la ética coherente con esta. El conflicto que genera neurosis implica una postura moral de tal rigidez que impide la relación con alguna parte, que por eso se dice está en la sombra. Siguiendo con el análisis de la frase, lo inconsciente, en su faz perturbadora, se vincula en la mochila, dentro de la mochila, se vincula a la citada falta de relación orgánica con el todo, a ese estado en el que la parte no es función sino fragmento. Freud ya había visto la necesidad de integrar ambos sus sistemas psíquicos a la hora de la promoción de la salud, y de ahí su premisa de hacer consciente lo inconsciente. En Jung, la propuesta de integración es similar, solo que al conferirle a lo inconsciente una matriz diferente al freudiano, la cuestión ya no pasará por una mera absorción del inconsciente por parte de la conciencia, sino más bien por procurar un diálogo entre ambas. De ahí que uno de los nombres que recibiera la praxis clínica junguiana fuera método dialógico. Diálogo que en sus décadas finales Jung investiga en la alquimia. Al carácter preeminente de reservorio de lo reprimido, propio de la mirada freudiana del inconsciente, Jung opone el predominio del matiz creativo, que ya se prefiguraba en Carus y von Hartmann. Así le adjudica, por ejemplo, preñez de futuro y capacidad de tomar las riendas de la psiquis ante el colapso de la conciencia. Es decir, lo inconsciente se aleja tanto de lo reactivo, lo derivado, como lo decía Freud, que hasta no solo es creativo, sino que puede reemplazar saludablemente a la conciencia en ciertos casos. Dicho matiz creativo surge
del añadido vital que Jung hace al esquema del aparato psíquico freudiano, lo inconsciente colectivo, que constituye el reservorio de las imágenes arquetípicas, es decir, aquellas que se corresponden con respuestas adaptativas que han mostrado eficacia a lo largo de tiempos y culturas. Tales imágenes no difieren del proceso instintivo, sino que más bien lo acompañan en el pulsar por su realización. Unas pocas líneas después nos encontramos con la respuesta terapéutica junguiana. La cuestión estriba en eliminar la separación entre conciencia e inconsciente. Esto se hace reconociendo y teniendo en cuenta el sentido que tienen los contenidos de lo inconsciente. ¿Cuál es el sentido? Compensar la unilateralidad de la conciencia. Nos encontramos con una palabra clave que es compensación, función natural de la psiquis, cuyo deterioro puede asociarse a la pérdida de salud. Si salud es completud, toda vez que se atente contra ella, en otros lenguajes este atentado se denomina ibris, pecado capital, etc., como estado en el que la parte no es orgánica al todo e incluso es contraria, debería ponerse en marcha un mecanismo que tienda a restituir tal relación. Ese es el mecanismo de compensación, destinado a denunciar, corregir la unilateralidad de la conciencia. Jung vio vigente este mecanismo en algunos pueblos originarios que visitó y por el contrario lo vio marcadamente deteriorado en la parte europea. De ahí que su metodología terapéutica se proponga fundamentalmente como reparadora del mecanismo de compensación. Ahora bien, en la práctica en general, tal reparación de la función compensatoria se asocia directamente a la comprensión de la completud, la cual no siempre se produce. Veamos esto más detenidamente. En un primer momento es posible que el sujeto vaya comprendiendo cada vez más que su estado no saludable se asocia a que está obrando de modo fragmentario, a cierta desligazón. La consulta, por ejemplo, puede asociarse a: mi jefe me trata con violencia y no sé cómo responder. Siempre me quedo callado, me bloqueo. Y desde ese escenario no es difícil comenzar a percibir qué fragmentos se está representando, expresando, sobreexpresando. En este caso, podrían asociarse a sumisión, condescendencia, debilidad. En función de eso, cabría deducir aquello que compensaría tal actitud. En este caso, se vería compensada si el sujeto empezase a expresar afrontamiento, límite, coraje, dignidad, autorrespeto. Este proceder en términos de exploración de sobreidentificaciones y sombras es muy útil, pero en la práctica suele observarse que tiene un corto alcance a la hora de restaurar la función compensatoria. Es como si el sujeto pasara de un estado confusional inicial a percibirse en un juego de relaciones que antes no vislumbraba. Ahora se siente ante una especie de rompecabezas, de que conoce algo acerca de una pieza o unas pocas, que son las que está expresando, y empieza a conocer también algo acerca de piezas opuestas, complementarias, y comienza a comprender que sería saludable incorporarlas, pero desconoce el juego, la imagen completa, el qué. Es lógico que se pregunte acerca de las distintas piezas y qué se formaría conectando todas las piezas. Un modelo holístico permitiría una progresiva mejor relación con cada una de las partes y por ende con el contexto. En este punto ingresan al mundo junguiano los lenguajes simbólicos. Bien. Entonces los lenguajes simbólicos serían las matrices de la completud. Los lenguajes convencionales, ¿no? Como por ejemplo un idioma,
se han ido construyendo en función de posibilitar una comunicación con la menor polisemia posible. En tal sentido, tienden a ser lenguajes de signos y están al servicio de la conciencia en cuanto ésta focaliza y por ende distingue y diferencia. En ese diferenciar queda facilitada la posibilidad de fragmentar por sobre la de integrar. Es decir, tiende a perderse el todo y se gana en biunivocidad, una palabra como signo de una cosa, y se pierde el holismo. Los lenguajes simbólicos posibilitan la percepción holística. A diferencia de los otros, en estos cada parte se presenta de un modo en el que permanentemente alude al todo. Todo lenguaje simbólico puede percibirse como un sistema, es decir, una totalidad compuesta de partes funcionales. Cada parte es función solidaria de las demás, al servicio del todo del que ha emanado. En tal sentido, el lenguaje simbólico no responde solo a la conciencia, sino también al inconsciente, como lo indica su etimología. Reúne para ir hacia adelante. Sim, reunir, balein, arrojar. Promueve un encuentro que al mismo tiempo genera y devela sentido. Por eso el lenguaje simbólico no es opuesto al convencional. Mientras que éste necesita suprimir el proceso inconsciente, aquel no suprime la conciencia, sino que la incluye. De ahí los dos grandes riesgos en el tratamiento de cualquier lenguaje simbólico. Por un lado, hacerlo signo, suprimir la apertura del símbolo, su porción inconsciente, su alusión siempre a más allá de, es decir, el riesgo de transformarlo en lenguaje convencional. Y por otro lado, a la inversa, suprimir funciones conscientes como la discriminación y las relaciones lógicas, con lo que se genera un vale todo, que, lejos de posibilitar la percepción holística, promueve un conflicto psíquico entre ambas instancias básicas. La psicología académica no desconoce totalmente los lenguajes simbólicos, incluso se lleva muy bien con uno de ellos, que es la mitología, hasta el punto de que Freud, en la descripción de la dinámica psíquico-vincular básica, padre, madre, hijo, alude al tan difundido y aceptado mito de Edipo. De allí en adelante se legitimó cierto uso de este lenguaje simbólico en la ciencia psicológica. Encontramos usos de la mitología tanto en la exploración psicológica de símbolos, cuanto en carácter de fuente argumentativa como en Edipo, es decir, como expresión condensada de dinámicas psíquicas típicas, a las cuales luego Jung llamó arquetípicas, y por ende con tendencia a repetirse en cada individuo. La gran diferencia con respecto a la mitología que ingresó a la academia es que mientras que en esta, si bien se toman distintos mitos, el contexto se pierde de vista. Se promueven algunas relaciones con otros mitos, pero muy acotadas. Sin embargo, en los lenguajes simbólicos, cada mito particular se inserta en un sistema que se vislumbra siempre. En definitiva, son lenguajes que pueden dar cuenta de la totalidad y por ende constituirse en grandes promotores de salud desde la mirada junguiana. Podríamos decir entonces que a la academia han ingresado mitos y símbolos, pero aún no han ingresado lenguajes simbólicos. Esto de los lenguajes simbólicos, por ejemplo, acá hace referencia a los lenguajes en sombra, que dicen por qué son excluidos estos lenguajes, y su hipótesis es que son percibidos como oráculos, mancias, y por ende son resistidos por la ciencia en coherencia con sus postulados de prueba, verificación. No obstante, si bien en general pueden incluir un aspecto oracular, esto no constituye su eje. Lo axial en los lenguajes simbólicos es la propuesta de una estructura de totalidad, de un sistema inclusivo. En la próxima vamos a
incursionar sobre esto de la inclusión a través de la explicación de la completud, a través del símbolo del mandala